Bueno, ahí ha comenzado la grabación del evento. Para asegurar la publicidad del evento, luego vamos a subir esta defensa al canal de YouTube de la Secretaría de Estudios Avanzados de la Facultad de Ciencias Sociales. Damos inicio al acto de defensa del día de hoy, 4 de agosto del año 2023. Defiende su tesis de maestría el licenciado Gerardo del Vigo para optar por el grado de magíster de la Universidad de Buenos Aires en Comunicación y Cultura. Su tesis se intitula Love of My Waifu, Devenires de la socialización otaku en redes sociales, y fue dirigida por la doctora Libertad Borda. Ofician como jurades los profesores Federico Álvarez Gandolfi, Laura Vázquez Putnik y Damián Fraticelli. Les procedo a explicar la dinámica de la defensa. El tesista tiene 30 a 40 minutos como máximo para la realización de su exposición oral. Al terminar la misma, le daremos la palabra a los jurados a fin de que hagan sus preguntas y sus comentarios. Respecto del uso de la palabra, le solicitamos a los jurados que mantengan sus intervenciones en un lapso de, en lo posible, 10 minutos y, en todo caso, que no superen los 15 minutos cada uno. A continuación les procedo a comunicar las reglas fundamentales de actos de defensa de tesis de maestría de la UBA. Primero, la escala de calificaciones. Una tesis de maestría puede ser aprobada con las siguientes notas: aprobado, bueno, distinguido, sobresaliente, y en casos de tesis de excepcional calidad, el jurado podrá calificar la tesis como sobresaliente con mención especial. Adicionalmente, la Facultad de Ciencias Sociales tiene la recomendación de publicación, que es una mención de uso doméstico de la facultad que le permite al tesista que la han obtenido participar de concursos de publicación de tesis de posgrado. Segundo, el jurado delibera el dictamen a puertas cerradas. Llegados al punto de la deliberación, el dictamen y la directora deberán retirarse de la sesión. Si el jurado lo requiriera, la directora podrá ser convocada para brindar información sobre el proceso de investigación, pero en ese caso no podrá dar su opinión sobre el dictamen ni podrá participar de la redacción del mismo. A los jurados les informamos que los dictámenes pueden constituirse por fallos unánimes o por fallos divididos de mayoría y de minoría, y que, en este caso, ambos dictámenes deben constar en el acta de defensa. Y por último, a la directora de la tesis, a la doctora Libertad Borda, le informamos que tiene derecho a intervenir en el transcurso de la defensa, pero, ya le hemos dicho, no puede dar su opinión sobre la calificación de la tesis ni intervenir en la redacción del dictamen. Gerardo, te doy la palabra. Adelante, por favor. Bueno, antes que nada, buenas tardes. Vamos a compartir la pantalla, a ver si me deja por acá. Un segundito. ¿Ahí se ve? ¿Se ve la presentación en pantalla? ¿Me escuchan? Sí, se ve. Perfecto. Se ve perfecto. Muy bien. Bueno, como decíamos, en un principio quiero agradecerle a Laura y a toda la gestión de la maestría justamente por organizar la defensa, a los doctores Álvarez Gandolfi, a la doctora Vázquez y al doctor Fraticelli por el empeño que le pusieron en los predictámenes, a la doctora Libertad Borda por confiar en mí, a Pau, a mis amigos, a mis compañeros de trabajo, a mi cohorte de la maestría, a mi familia y a todas las personas que pusieron un granito de arena en esta tesis, que la verdad son muchas personas, en un largo recorrido que he tenido, que la verdad ha hecho que esta producción sea posible. Entonces, ¿cómo empezamos? El recorrido va a ser el siguiente. En primera instancia, voy a hacer un breve recorrido biográfico sobre cómo realizo los fundamentos personales de este tema de investigación. Para luego resaltar y destacar ciertas particularidades y fenómenos emergentes dentro de la tesis. Luego realizaremos un intercambio con los jurados respecto de las valoraciones que hicieron en sus predictámenes. Y finalmente concluiré con una breve reflexión sobre la práctica de la investigación en estos temas. Entonces, empezamos con el principio. Había una vez un otaku. Hace mucho tiempo,
yo era un adolescente, otaku obviamente, que empezó a vincularse con otros fans que tenían esos mismos consumos culturales. Empezó a desarrollar una socialización sexoafectiva otaku. Es decir, amigos, parejas, y que me llevó en esos días, en ese tiempo, a plantear un interrogante social. Resulta que, aparentemente, para identificarse como otaku, había que cumplir con ciertos rasgos de estilo implícitos, como vestirse de determinada manera, o también consumir determinados productos, tener ciertas actitudes respecto, por ejemplo, del deporte o del fútbol, y eran aspectos que yo no compartía. Lo que sí compartía era el consumo de manga anime. Lo que me llevó a una pregunta un poco más, digamos, inocente, un poco más intuitiva, que sería, si a mí no me gusta el estilo de los otaku, pero consumo manga anime, ¿soy un otaku? Desarrollando un poco más esa pregunta, transformada en qué relación hay entre el estilo y los consumos culturales, es que en la escuela secundaria escribe un trabajo de investigación cuya portada podemos ver a la izquierda, sí, a la izquierda, siempre me confunde, a la izquierda, que dice manga anime fenómeno de masas. Pasado el tiempo, ya cursando en la carrera de comunicación social en la UBA, promediando la carrera, porque no se puede contar en años dentro de la UBA, cursé el Seminario de Cultura Popular y Masiva con Libertad Borda, y la verdad que me voló la cabeza, porque encontré, gracias a ella, un montón de herramientas metodológicas para volver a replantearme interrogantes sobre esta relación entre el estilo y lo que sería justamente la identidad. En base a estas herramientas metodológicas, con la hoy licenciada Noelia Carpenzano, fue que escribimos la tesina de grado, Más allá del mundo feliz del fin de semana, cosplay en la Argentina, que es la imagen que tenemos en el centro de la diapositiva. A la derecha tenemos, a modo ilustrativo, una imagen de cosplayers. En este trabajo etnográfico, con el que Noelia intentamos trazar las lógicas del reconocimiento, las disputas por ese capital simbólico dentro de las comunidades de cosplayers, tuvimos un gran desafío en cuanto a la objetivación respecto del fenómeno social en sí. Porque por un lado, Noelia tenía la mirada extraña, porque está totalmente ajena a este fenómeno, y yo tenía la mirada cansada, la mirada del nativo. Con lo cual, cruzando nuestras perspectivas, pudimos cubrir mejor determinados sentidos que parecían aparentes y otros sentidos mucho más ocultos. Este trabajo de campo lo realizamos tanto en eventos de manga anime como en espacios online como foros y grupos de Facebook. Y como remanentes, podría decirse, de este trabajo, surgieron en las entrevistas una serie de discursos, gestos, risas, dobles sentidos que yo ya había experimentado durante mi adolescencia otaku. Y que eran formas discursivas muy similares a las que había experimentado, como también a las que había leído, por ejemplo, en la década del 2000, en los correos de lectores de las revistas de manga, donde se solía hacer una especie de consultorio sentimental. Tomando entonces estos aspectos, que en su momento para la tesina no profundizamos, sumado a nuevas lecturas y un nuevo marco teórico como la teoría del signo porno de Daniel Mundo, empecé a preguntarme cómo puedo construir un objeto de investigación que implique estas relaciones entre fans, entre bienes culturales y la sexoafectividad. Lo que me llevó justamente al término waifuismo. Que el término waifuismo es, en breves palabras, un término que utilizan los nativos para hablar de la implicación de la revinculación sexoafectiva que tiene, o mejor dicho, afectiva, que tiene un fan con su personaje favorito. En japonés el término sería nijikon, que sería complejo en dos dimensiones, pero en general las prácticas fan latinizadas primero son intermediadas a través de la práctica japonesa a la práctica estadounidense, de ahí waifuism, y el término waifu y el término husbando, para decir esposa y esposo, respectivamente, y luego se reapropian dentro del contexto latinoamericano en general, del contexto argentino en particular. El término waifu se empezó a utilizar aproximadamente en 2007. Y suele
el waifuismo lo que tiene justamente una serie de prácticas que permiten, por un lado, periodizar esta relación de pareja, como pasa con el Valentine Waifu Dinner, donde ya directamente se puede resignificar y presentar nuevos sentidos que escapen una lógica binaria, al punto de poner un personaje, por ejemplo, como vemos en la imagen de la derecha, que es un personaje de My Little Pony, que puede ser en teoría femenino, pero no estamos hablando de un personaje ni siquiera humano, más allá de que es una ficción. Y por otro lado, al mismo tiempo, esta práctica de resignificación se va de manera a una escala global, porque en la imagen de la izquierda tenemos la presentación, o mejor dicho, la waifuización por parte de los otaku de la fiscal Natalia Poklonskaya, quien fue la cara visible del gobierno ruso durante el conflicto de Crimea en 2014. Tengamos en cuenta que estamos hablando de un conflicto que desembocó en la actual guerra que hoy llevan a cabo Rusia y Ucrania. Y cómo esta mujer joven, hoy creo que tiene más o menos unos 43 años, en ese momento tenía casi 10 años menos, fue transformada por los otaku de todo el mundo en una waifu, donde se le quitó todo rasgo de poder político para transformarla en un personaje que se condiga con cierto estereotipo de lo femenino. O sea, una mujer más sumisa, más amable, con rasgos que interpelan o que generan cierta ternura, que es lo que los japoneses llaman rasgos moe. Entonces tenemos este cruce de sentidos entre poder romper ciertas lógicas sobre el sexo afectivo, como también seguir perpetuando determinados estereotipos de género. Este tipo de entrecruzamientos, llevado a un plano más local, más nacional, me permitió empezar a formular una serie de reflexiones sobre la socialización sexoafectiva otaku, y en particular con lo que sería la pregunta de investigación. ¿Cómo es que los otaku construyen su identidad? ¿Cómo producen esos discursos e imágenes públicas en sus comunidades? Y dotan de sentido esos vínculos sexoafectivos, que son los interrogantes que me motivaron a construir mi objeto de investigación a partir de la dimensión de lo sexoafectivo, dejando de lado otras dimensiones como la que toma el doctor Álvarez Gandolfi respecto al clivaje de clase, que también es una dimensión muy importante. ¿Y cómo se dan estos procesos de intercambio significante? A través de la apropiación simbólica. Por eso, en el primer capítulo de la tesis tiene un fuerte contenido sobre esta apropiación simbólica, ya que en la experiencia mediática, por y desde los medios, sumado a las configuraciones histórico-materiales que dan forma al hábitus, es que se constituyen las subjetividades y la construcción de las identidades. Lo que permite que la relación entre los sujetos otaku y los bienes de la cultura de masas desarrollen ciertos códigos, ciertos sentidos, es decir, que den paso a una socialización entre pares y la circulación de determinadas expectativas sociales y ciertos discursos. En este punto se vuelve una pregunta mucho más inocente como ¿por qué a un grupo de sujetos argentinos les interpelaría la cultura de masas japonesa como una cultura ajena? Pero no estamos hablando de un choque de culturas, sino de una apropiación entre culturas que permite justamente circular esos sentidos y generar un nuevo simulacro que circule dentro de esa comunidad. ¿Y cómo se negocian estos sentidos? A través de los memes. Porque la posición del meme como nodo de sentido es lo que permite circular esos discursos dentro de la comunidad y a través de prácticas que dan cuenta de esa pertenencia, como el Valentine Waifu Dinner, que ya lo mencionamos, como pedir el Zelda, que es justamente esta cuestión de pedir a través de un meme, a través de un chiste, un material audiovisual sexual, y como al mismo tiempo las narrativas terapéuticas de la Laura Sad permiten justamente a los otaku poder circular esos sentidos y esas dudas sexoafectivas, pero paradójicamente, a pesar de estar dentro de una comunidad con otros pares, el acceso al dispositivo, el acceso a la arquitectura de estas redes sociales, termina cayendo lo que caracterizo como la customización de la experiencia, porque se trata justamente de un acceso al producto mediático mucho más clasificado por etiquetas, clasificado por preferencias, como sucede con la figura de la waifu y el husbando.
que se trata de un rasgo de conjuntos ideales, si se quiere, o idealizados por el fan, pero que están basados en una relación más unilateral cuando se trata de un producto del personaje que fue producido para ser vendido en masa. Esto lleva a la conformación de una suerte de sentido común otaku, en el cual se implicaría, si uno es otaku, entonces se siente interpelado, se siente afectado sexoafectivamente por los personajes de ficción. Tiene algún tipo de inhabilidad social o para el resto de quienes no son otaku es una persona que no tiene habilidades sociales. Pero al mismo tiempo se trata entonces de un sujeto que también consumiría determinado tipo de anime, en este caso abocado a lo que es el hentai. Si es un varón es hentai, si es una mujer no sería anime, sino que serían fanfiction o manga yaoi. Y que sin embargo estas resignificaciones de las matrices románticas, tanto la latinoamericana como la japonesa, como con el discurso de la timidez, hace que algunos otakus desarrollen una clasificación estética y actitudinal, pidiendo que su waifu, su husbando, se corresponda con ciertos rasgos de estilo, como el moe. En todo caso, lo que estamos hablando son de cómo los otaku operan a través de lecturas eferentes, hacen recortes de esa materialidad textual, para luego reproducirlas en sus propios espacios seguros a través del humor, como los memes. Como pasa, por ejemplo, en la imagen que tenemos a la derecha, donde una otaku directamente sube un montaje junto a Son Goku de Dragon Ball Z con un sociolecto que podría ser más considerado de guachi otaku, que dice, le cerré el culo guacho, pero más que una marca para decir, me interpela tanto Goku que estoy enamorada de él, tiene que ver dentro de un circuito de presentación dentro de la comunidad, de decir, soy otaku y me río de quienes dicen que les gustan los personajes, pero lo hago porque todos lo hacen. Por otro lado, estas prácticas son previas a la instalación del término waifu. Por ejemplo, el extracto que tenemos en la imagen de abajo es del correo del Manga Is, que acá se editó entre 2001 y 2004, que era un otaku masculino que decía, me encanta la dulzura de Yori. Yori es una de las protagonistas. Pero por desgracia es un dibujo y yo no soy grafofílico. Entonces tenemos por un lado, volvemos lo mismo, a repetir el estereotipo de la mujer como dulce, o como pasa por ejemplo en Japón de la Yamatai Nadeshiko, esta mujer virtuosa, que estos rasgos afectan en este caso al otaku, al fan, al waifuista, aunque no diga que es waifuista, pero al mismo tiempo da cuenta de que es un dibujo, que es un imposible, y que él no es grafofílico. O sea, comparando a esta vinculación ya directamente con una parafilia, con una esquedafilia, con una connotación mucho más negativa, que es justamente una de las grandes dimensiones por las cuales los otaku atraviesan su socialización sexoafectiva online. Por un lado, la dimensión del reconocimiento en tanto se hace una publicación que es entendida por sus pares y por lo tanto genera cierta pertenencia, la dimensión sexoafectiva en cuanto a la vinculación con los propios otakus, que es en definitiva el objetivo ulterior, conocer gente, y la dimensión de la vergüenza, que la dimensión de la vergüenza es crucial en la socialización sexoafectiva otaku, porque es la dimensión que los vincula no solo con la comunidad, sino fuera de la comunidad. El insulto virgo, para decir no solo que tiene inexperiencia sexual, sino también inexperiencia social, es utilizado con una fuerte carga de pánico moral por fuera de las comunidades otaku. Es decir, hay una vergüenza extracomunitaria que lo que hace es justamente insultar a quienes o calificar de antisociales o que no saben socializar a los otaku que tienen determinadas prácticas culturales que no se condicen con las de ellos. Pero por otro lado tenemos la vergüenza comunitaria, que también utiliza el sociograma Virgo para poder establecer ese criterio de demarcación entre un otaku más válido que otro, condenando en cierto punto también al Balding Waifu Dinner o a expresiones como por ejemplo que
haya un waifuismo furry en cuanto a un animal zoantropomórfico, y que eso quede como diciendo esa práctica es de Virgo, entonces no es válida. Es decir, este tipo de interacciones, entonces la comunidad se vale también de espacios, llamémosle seguros, superlocalizaciones, mejor dicho, como las redes sociales, como principalmente Facebook, también se utiliza Discord, pero en el momento de el trabajo de campo, Facebook tenía mucha más cantidad de miembros. Entonces, en estos espacios se resuelven los tiempos y distancias y el waifuismo aparece como una expresión de una pertenencia, tal como lo comenté en la imagen anterior de la diapositiva anterior y como vuelve a aparecer en esta diapositiva en la imagen que tenemos a la derecha, donde un waifuista le regala, le obsequia a su waifu una caja de alfajores Habana. Estamos hablando entonces de una práctica que empezó como un modo irónico en Japón en los días de Navidad, se resignificó en Estados Unidos, en la esfera anglosajona, como la cena del día de San Valentín, y hay una nueva reapropiación a través de el uso argentino dentro de una pertenencia para decir yo también soy otaku, más que decir me gusta este personaje. Asimismo, tenemos otras prácticas dentro de ese espacio, que ya las hemos mencionado, que cumplen no solo con una exposición del otaku, sino también con la creación de datos, que pueden devenir información y pueden devenir publicidad, que esto es lo que permite justamente la arquitectura de un sitio como Facebook. Terminar sugiriendo nuevos grupos o nuevos tipos de consumos, y podríamos decir que los otaku en cierto punto se vuelven involuntariamente obreros cognitivos, dentro de un espacio en el cual hay un doble propósito social. Por un lado, la catarsis en tanto búsqueda de un placer a través del anime para adultos al pedir el Zelda, de la resolución de algún conflicto afectivo o emocional a través de la Laura Sad, de la marca de pertenencia comunitaria a través del Valentine Waifu Dinner, pero que este propósito social también se condice con justamente conocer nuevos fans, establecer en esas comunidades de práctica espacios más íntimos, que es ahí que Facebook entonces es el paso previo a un espacio mucho más íntimo como un grupo de WhatsApp o un grupo de Telegram, que son aspectos que me gustaría trabajar a futuro, ya que las implicaciones etnográficas y las implicaciones éticas son un poco más complicadas respecto de trabajar un grupo de Facebook. Y en esa socialización entonces lo que hacen los propios otaku es tratar de generar espacios más íntimos en los cuales se conozcan y se puedan ver por fuera de la pantalla, poder generar amistad y poder regenerar relaciones sexoafectivas. Entonces, en base a estos... Tomo un poquito de agua. En base a estos emergentes que trabajé en la tesis, me gustaría realizar el intercambio con los jurados respecto de las devoluciones que me hicieron en los predictámenes. Voy a empezar con el doctor Álvarez Gandolfi, que él me preguntaba por la problematización de la CAFAM, que sí, la verdad es un concepto muy problemático. Porque si estamos hablando de ser a CAFAM, estamos hablando de la distancia entre investigador y objeto de estudio, más, en mi caso particular, que analicé las interacciones entre sujetos en un contexto significante determinado. Lo que me llevó entonces a abordar etnográficamente este campo a partir de dos ejes. Por un lado, mi expertise en el fandom, en tanto considerarme otaku y conocer las prácticas, y habitar ya esos espacios, como también lo que sería el trabajo previo a esta tesis. Aparte de la tesina, yo he realizado ponencias donde trabajo varios de estos aspectos que hemos trabajado en la tesis. Por eso es muy importante criticar el concepto de ACAFAM tal cual lo hace Matt Hills, como también advertir esta distancia y esta relación con el objeto de estudio, que es un aspecto metodológico fundamental en las ciencias sociales. Digo, no estoy diciendo nada nuevo, pero es algo muy importante. Porque lo que hay que hacer también en ese punto no es solo mencionarlo,
sino problematizarlo a lo largo del trabajo. En un principio yo me defino como Acafán en la tesis, para luego poner en cuestión esa noción en las conclusiones con el objetivo de poder dar un análisis crítico no solo de la práctica del waifuismo, sino de las interacciones sociales y simbólicas de los otaku, tanto online como también en cuanto a la práctica académica. Lo que me lleva también a ver cómo yo me estoy relacionando con el fandom en tanto ha pasado el tiempo. Y esta tesis fue una forma de reconectar con el otakismo, ya que para poder abordar mejor el trabajo etnográfico y el corpus, tuve que ir aprendiendo nuevas prácticas y nuevos términos, que sin embargo, si hacemos un análisis temporal de todas estas casi 3 décadas de otakismo en la Argentina, podemos observar que más allá de la transformación mediática y de los dispositivos, las preguntas fundamentales sobre lo social siguen siendo más o menos las mismas, por más que cambien los nombres de las prácticas. Justamente en cuanto a lo que serían las prácticas, me lleva a pensar a por qué construyo el marco teórico que construyo. Por ejemplo, las nociones que utilizo de prosumo, de extimidad, o también de simulacro, se condicen con nociones que parten de pensar a la sociedad como un sistema de relaciones de fuerzas productivas cuyas mercancías fetichizadas son los afectos. Entonces, en este marco, se podría pensar que la noción que plantea Fuchs de Mirek es una buena noción para utilizar, porque tiene un gran componente contrahegemónico, pero la noción de prosumidor, para dar cuenta, fue más adecuada para dar cuenta de cómo se relacionan sujetos que consumen y producen en un espacio, en una sociedad en la cual no se están planteando cambiar ese sistema de esas relaciones entre fuerzas productivas. De hecho, dentro del corpus y de los grupos analizados, solo había un pequeño grupo que se denominaba de izquierda y que planteaba apenas cuestionar determinados sentidos, pero desde el tiempo del trabajo de campo hasta el día de hoy fueron perdiendo miembros y cada vez tienen menos peso significativo dentro del espacio. Que es algo que se condice con cierto discurso que asocia a la derecha liberal libertaria en Argentina con los otakus, mientras que en Chile y en Perú está más asociado a discursos contrahegemónicos de izquierda. Que de hecho se advierte esa tensión en Argentina entre potencialidades contrahegemónicas y discursos ya establecidos dentro de la hegemonía discursiva. Que es una tensión que, justamente, así como los interrogantes que planteé en la pregunta de investigación, me motivaron a construir este objeto de investigación, pero que al mismo tiempo exceden a la tesis en tanto no solo hay que analizar el aspecto sexoafectivo, sino también hay que analizar el aspecto político, el aspecto de clase, como ya lo analizó el doctor Álvarez Gandolfi, entre otros aspectos más. Que se trata de sentar las bases para poder analizar las relaciones entre sujetos en superlocalizaciones de acceso limitado, pero que cobran una vital relevancia social para esos miembros dentro de ese espacio. Por esta razón empleé en la tesis la noción de extimidad que toma Paula Sibilia de Lacan, aunque los reparos que le hace Valdetar al respecto, mencionando la desintegración del otro, es un aspecto que trabajé desde la customización de la experiencia y la conceptualización del signo porno de Daniel Mundo. Con todo este marco teórico, basarme en la estructura de las grandes narrativas que plantea Eiichi Otsuka entra en discordancia con el contexto social que estoy planteando, y particularmente con las prácticas de apropiación simbólica, en tanto me resultó más coherente con esta forma de plantear las relaciones dentro de una sociedad y las prácticas de resignificación, utilizar el marco teórico de Azuma en cuanto a cómo retoma el concepto de simulacro desde Baudrillard.
Lo que lleva a pensar también entonces qué es lo que hace específico el waifuismo. El waifuismo está atado en primera instancia a la propia materialidad textual que lo genera, a los bienes de la cultura de masas japonesa, que es la que dota esos términos de waifu, husbando, pero que al mismo tiempo esta vinculación afectiva con el personaje de ficción se da de manera similar en otros fandoms, en otros productos culturales e incluso en cantantes. Por supuesto, no son exactamente la misma práctica, pero sería muy importante poder, poder analizar y poder comparar qué similitudes, qué diferencias hay entre el waifuismo y las prácticas de vinculación afectiva con los otros bienes de la cultura de masas o con personajes ya no solo de la política, también del entretenimiento. Un segundito, tomo un poquito de agua. En cuanto a las observaciones que me hace el doctor Damián Fraticelli, podemos decir que dentro del trabajo de campo realizado, referente a lo que sería una categorización entre géneros de manga anime y waifus y husbandos, no se encontraron regularidades en los discursos de los fans. Que sí se podría hacer una operacionalización entre géneros de manga anime, entre waifus y husbandos, a través de, por ejemplo, la estructura de actantes de Greimas o analizando desde las grandes narrativas de Otsuka, o analizando también desde el modelo de base de datos de Azuma, que es una tarea que me interesa mucho, pero se corría del eje de la relación propuesta entre marco teórico y el trabajo de campo en sí, porque al estar analizando las interacciones entre los sujetos, la clasificación de la materialidad textual quedaba en un segundo plano. Lo que me lleva también a contestar otra observación de la doctora Laura Vázquez, que está, digamos, asociado un poco al tratamiento de la imagen, que también me lo pregunta Damián, en respecto a lo que sería en la clasificación de las imágenes. Tenemos, por ejemplo, esta es una imagen que tenemos acá a la derecha, que empleó en el capítulo 2, que es del personaje de Shiko de Digi Charat, que fue un personaje exclusivamente pensado para generar moe. Digo, tanto los rasgos que ven, los cascabeles, el disfraz. De hecho, en medio audiovisual tiene voz como si estuviera imitando un gato y maullando todo el tiempo. Es un extraterrestre. Hace que este tipo de rasgos generen una respuesta afectiva en sus fans, que es lo que es un rasgo, que genera un moe. Que moe es un concepto que el propio Patrick Albright, que escribió Moe Manifiesto, considera muy problemático, ya que también termina recayendo en ciertos estereotipos de lo femenino. Entonces, ¿cómo problematizar este concepto? A través de la noción de signo porno y de la noción de potentia gaudendi que plantea Paul B. Preciado respecto de cómo los productos de la cultura de masas pueden excitar a los sujetos y que devengan en fuerza productiva de trabajo, hace que estos rasgos MOE hacen que impliquen una vinculación afectiva con el personaje, entre el personaje y el fan, y que el fan luego empiece a producir sentidos, ya sea fanart, fanfiction, o ya sea inclusive mercancías. Es decir, es un afecto que puede devenir una mercancía dentro de un circuito de comercialización. Asimismo, esta cuestión de la customización de la experiencia habla de cómo se buscan determinados rasgos puntuales para poder generar un otro ideal, un otro que no lastime, un otro que no reclame, que ya no importa si no es una persona, porque lo que importa es que es un otro hecho a medida. Lo que lleva entonces a pensar la cuestión del estereotipo, en tanto como circulan dentro de estas comunidades también estereotipos sobre que los varones, como dijimos un poquito antes, que los varones consumirían hentai, audiovisual, y las mujeres consumirían narrativas narrativas yaoi también, sobre todo yaoi, dentro de lo que sería el fanfiction. Y en base a estos estereotipos, también está el estereotipo de la virginidad. De vuelta vuelve a aparecer el concepto Virgo como ese criterio de demarcación entre el miembro habilitado de la comunidad y el miembro no habilitado de la comunidad. Entonces,
de qué se valen los otakus para poder hacer frente o para poder hablar de temas que parecen controversiales o que rompen tanto con el reglamento de los espacios, como pasa con los grupos de Facebook, que se habla justamente de anime para adultos y se supone que está prohibido pasar este tipo de contenido en redes sociales, a través de los memes, a través del humor, a través de la parodia. Entonces, en estas intertextualidades, lo que sucede es que hay cosas que se quieren decir, pero no se las dicen de manera directa. Que es un poco lo que nos pasaba con Noelia durante la tesina. Durante la tesina de grado, que en las entrevistas surgieron este tipo de elementos, pero que en el espacio online cobraban mucha más fuerza, más relevancia y mayor repetición. Razón por la que dentro de esta tesis hice foco más en la socialización online. Y en cuanto a lo que sería, si hay alguna diferencia entre guachiotakos y otakos vieja escuela o otakos establecidos respecto de las prácticas en sí, hay diferencias entre guachiotakos y otakos establecidos, hay toda un clivaje histórico, sobre todo basado en relaciones de clase, que como ya lo ha trabajado Álvarez Gandolfi, pero a lo que es, más allá del uso de un sociolecto o el acceso a un producto legítimo por tener una mayor cantidad de capital económico que permita traer el merchandising oficial de Japón o no, en sí las prácticas del Valentine Waifu Dinner, de la Laura Sad o de lo que sería el pedir al Zelda son muy similares sin importar si se trata de un guachiotaco o de un otaku. En cuanto a esta tesis, en realidad lo que se intenta hacer no es solamente una tesis que dé cuenta y desarrolle los aspectos de la socialización sexoafectiva, sino también preguntarse por el peso que tienen las representaciones del manga anime en los discursos y en los imaginarios sexoafectivos de estos sujetos. Lo que nos lleva también a una observación más de la doctora Vázquez respecto, por un lado, si bien la categorización de imágenes se ha tratado más que nada, sobre todo en el capítulo 2, respecto del MOE, como categoría también actitudinal, en cuanto a lo que es al objeto de investigación, como se puso el foco en las relaciones entre los sujetos, la cuestión de la materialidad del dibujo como base material de esas mismas prácticas de socialización quedó también en segundo plano, pero porque además no surgió ese tema dentro de los discursos de los fans. Pero sí es muy importante trabajar la imagen como la imagen deviene parámetro de lo social y cómo el meme es justamente un nodo de sentido, de cadenas significantes, que es un aspecto que en la tesis lo menciono, pero siempre se puede explorar mucho más. Para concluir, nos podemos preguntar si este es el tiempo de los chicos raros, porque estamos hablando de que los otaku tienen sus propias formas de socialización sexual, sus propios procesos de performatividad en cuanto a la potencialidad de justamente performar identidades sexogenéricas disidentes que están en conflicto con ciertos imaginarios normativos dentro de la hegemonía discursiva de la época. Lo que lleva a una tensión dentro de estos espacios que en realidad no son tan seguros y que afecta también a la socialización, porque se comienzan a jerarquizar los fans, se comienzan a jerarquizar las posiciones dentro de las comunidades, y es ahí donde vuelve a aparecer el discurso de la virginidad en tanto criterio de demarcación social, que es un criterio que excede al otaquismo, porque empieza con la vergüenza extracomunitaria, y está la vergüenza comunitaria, donde estos espacios son refugio del afuera, pero son un tribunal del adentro. Que lleva también a pensar las lógicas discursivas que encubren con el humor, con los memes, no solo la relación otaku-sexo, sino la relación otaku-amor, otaku-dolor, que son fenómenos que tenemos que tomar para analizar tanto dentro del contexto para que se pueda contribuir al campo académico de los fan studies, ya sea tanto para el otaquismo como para el waifuismo, pero sin perder esta objetivación en cuanto a nuestra relación como fans
del propio objeto de investigación. ¿Por qué? Porque una perspectiva acá-fan suele ser más fan que acá. Si termina permeando el fanatismo en nuestras propias producciones, en lugar de estar desarrollando espacios de intercambio, de problematización de fenómenos sociales, de tener un propósito social político programático respecto del análisis de estas prácticas, terminamos haciendo una mera descripción celebratoria de nuestro conocimiento fan, que es algo que tenemos que trabajar, que es una gran dificultad que tenemos en el abordaje transdisciplinario, no solo del otaquismo, no solo de los estudios de manga anime, sino también de los fan studies. Es un horizonte que, si bien está lejos, tenemos que alcanzar. Muchas gracias. ¿Dejo de compartir? Sí, por favor, Gerardo. Bueno, te Ah, felicito por la amigo lento. exposición. Muy buen uso del tiempo, porque acá no me sonó el temporizador aún, así que te felicito. Ahora sí Gracias. le damos la palabra a Les Jurades. Eh, Adelante, Federico Álvarez Gandolfi. Hola, hola, ¿se me escucha? Perfecto. Bueno, antes que nada quiero empezar felicitando a Gerardo, a Libertad, su directora. Vos habías hablado, Gerardo, en un principio del largo recorrido que te llevó hasta acá, y yo siento que ese largo recorrido, así como el acompañamiento de Libertad, se ve plasmado en la tesis. Me parece que es un muy buen trabajo y me parece que se nota la dedicación, se nota el esfuerzo. Y además yo en lo personal considero que llegar a estas instancias que vendrían a ser, como sabemos, ritos de paso, siempre es un hecho para celebrar y para estar en cierto punto con un ánimo de celebración, para la redundancia, ¿no? Y también personalmente yo celebro de tu investigación el aporte temático a un campo que por supuesto me interesa mucho y que creo que todavía se está construyendo tanto en la Argentina como en Latinoamérica, por lo que justamente investigaciones como la tuya son muy significativas para contribuir a esa consolidación. Algunos comentarios que quería retomar, sobre todo tanto del predictamen como de tu exposición de recién, que si se quiere los podría dividir en dos grandes grupos, ¿no? Algunos comentarios metodológicos que quería hacerte como para charlar un poco y otros comentarios más bien teóricos. En lo que hace a los comentarios metodológicos, me parece interesante cómo repusiste esta cuestión de la reflexividad que yo te había sugerido en el predictamen, más que nada remarcando el lugar desde el cual hablas y remarcando la necesidad de problematizar esta idea de decir, bueno, yo me paro frente a un campo como Acafán y por ese simple hecho ya construyo autoridad etnográfica y todo lo que voy a decir de acá en adelante tiene que ser tomado como legítimo porque yo conozco el campo. Lo cual es una afirmación metodológica de movida complicada porque estamos universalizando nuestra perspectiva sobre un campo, que si bien podremos conocer, en tu caso, desde una mirada nativa, como dijiste, somos conscientes desde que nuestra mirada nativa de un campo no es la mirada general de ese campo, claramente, porque hay un montón de variables que se entrecruzan y hacen que no sea nuestra mirada general del campo. En ese sentido me parece interesante la observación que hiciste. Yo lo que me pregunto es, por un lado, en ese sentido, retomando lo que comentaste, es cuando estamos escribiendo sobre un campo que conocemos,
eso que escribimos, ¿no? El lenguaje que utilizamos cuando estamos escribiendo una investigación, una tesis, un paper. Es un lenguaje en el cual las otras personas nativas de ese campo podrían reconocerse. O incluso ir más allá, ¿no? Por ejemplo, la comunidad otaku, la comunidad waifuista, tiene acceso a esta tesis. ¿Vería sus prácticas otaku, sus prácticas waifuistas, sus discursos sobre esas prácticas representadas en estos trabajos que estamos produciendo? Como una curiosidad lo planteo, ¿no? Y otra cosa que me interesaría que comentaras un poco, también como para seguir ejercitando esta reflexividad metodológica, es qué sentiste o cómo te posicionaste personalmente, o si lo pensaste, o qué te generó, o cómo lo hiciste también, va la pregunta, para frente a un campo que conceptualizás como un espacio privado, como un espacio seguro, cubierto por el velo del anonimato. ¿Cómo hiciste para presentarte? ¿Cómo hiciste para acceder a ese campo? ¿Te presentaste? ¿No te presentaste? ¿Cómo lo observaste? ¿Eso te generó algún dilema respecto del tipo de prácticas que estabas observando o analizando? Eso sería lo metodológico. Y respecto de lo teórico, unos breves comentarios que quería hacer que van en coincidencia con otro de los predictámenes, no me acuerdo, creo que era el tuyo, Damián, que yo vi en la tesis también como una especie de tensión entre lo que sería la descripción de la empiria, de las prácticas que estabas observando, y la conceptualización teórica de esas prácticas. Y en ese sentido, a mí en lo personal, quizás me hubiera gustado ver un poco más a Gerardo, digamos, al Gerardo teórico. Quizás que hubieras propuesto conceptualizaciones más personales y no tan, si se quiere, describir una práctica, aplicar un concepto, describir otra práctica, aplicar otro concepto. Tratar de proponer tus propias conceptualizaciones para no caer justamente en esta contradicción de que a veces, por utilizar diferentes marcos teóricos para reflexionar sobre las prácticas, quizás a veces caías en contradicciones. Por ejemplo, para pensar la relación entre lo virtual y lo real, o para pensar también la relación entre, sobre todo cuando te metes con lo que serían los planteos posmodernistas, la relación entre lo efímero y lo duradero. Porque por un lado vos hablas mucho de que estas comunidades se constituyen más bien como comunidades efímeras cuando aplicás cierto marco teórico, Bauman, básicamente, pero también a veces aplicás marco teórico posmodernista para decir, no, pero acá hay posibilidad de algo duradero. Entonces ahí como hay una tensión, y digamos, dentro de esa tensión, quizás si hubiera aparecido Gerardo y hubiera dicho, bueno, yo voy a decir esto, se hubiera podido resolver de otro modo. ¿O qué pensás al respecto? ¿Con cuál de las dos opciones te quedás? Y por último, que también quería saber tu opinión al respecto, si bien lo mencionás en la exposición, respecto de la especificidad del waifuismo, que a mí también en lo personal es una pregunta que te quiero hacer, porque también, digamos, es una pregunta que no me deja dormir cuando pienso en el otaquismo y en la especificidad del otaquismo. Yo pienso que el mayor problema de este campo de estudios es que como en cierta medida todavía hay estereotipos muy latentes sobre estos fanatismos y sobre estas prácticas, para tratar de desplazar esos estereotipos tenemos que relativizar. Y para relativizar buscamos comparaciones con otras prácticas, con otros sujetos, con otros objetos más legitimados.
Ahora, el problema es que en búsqueda de esa legitimación terminamos perdiendo la especificidad de los fenómenos que estamos estudiando. Porque decimos, en definitiva, y no se preocupen, es lo mismo que las nenas de Sandro, o es lo mismo que las fans que tienen pósters de Ricky Martin. Como para hacerlo más, convertirlo en algo más familiar. Pero en cierto punto es y no es lo mismo, digamos. Y por eso la pregunta, yo no sé hasta qué punto eso está solo en la especificidad del objeto o está en otra dimensión que no sé cuál es, digamos, que es una pregunta que sigue abierta, y que también me lleva a pensar y a preguntarte qué pasa con las otras prácticas de vinculación sexoafectiva con otros objetos y con otros sujetos. Porque, por lo menos, me parece que el waifuismo no es la única posibilidad de expresar una vinculación sexoafectiva con un objeto o con un sujeto. Entonces, ¿qué pasa con esas otras prácticas que van más allá del waifuismo? Y nada, esos serían mis comentarios. Muchas gracias, Federico. Tenemos la palabra al profesor Damián Fraticelli. Adelante, Damián. Hola, ¿qué tal? Bueno, voy a empezar por el mismo lugar que empezó Federico, felicitándote a vos, Gerardo, y a Libertad por la dirección. Uno siempre que viene de otros campos, uno siempre aprende con el trabajo de ustedes, también con el tuyo, Federico, de cómo estudian y cómo abordan las prácticas de apropiación, ¿no? de los diferentes colectivos y además todo el saber que están generando en relación al otaquismo, que me parece que no es para nada un fenómeno lateral ni menor, sino todo lo contrario, y que cada vez va creciendo más, ¿no? Con estos fenómenos que, por ejemplo, recién vos señalabas, Gerardo, de cómo era interpretada de manera waifista a la representante de Rusia en la guerra de Crimea, ¿no? Lo único que voy a señalar es, porque respondiste un poco las observaciones que yo te fui haciendo en el dictamen. Coincido con lo que señalaba Federico en tanto la escritura, y me parece que las partes más interesantes de tu tesis es justamente cuando vos apareces mostrando los límites que tiene la teoría para abordar el fenómeno. Creo que se cuela en tus descripciones lugares de tensión, ¿no? Y que por ejemplo, este acento del tema de la virginidad que aparece de manera fuerte trabajado a lo largo de la tesis, que es algo que vos lo encontraste matizado en el colectivo, pero también al mismo tiempo aparecían otras otras cuestiones en relación a eso, que se hablaba de relaciones sexuales, por ejemplo, ¿no? O se daban ciertos consejos para obtener la conquista del sexo opuesto y llegar a una relación sexual, y se hablaba de experiencias también sexuales, ¿no? No era que eso era lo único que estaba dominando. Y me parece que esas cuestiones se podrían aprovechar más, y esto lo llevas después a algún escrito, algún libro, por ejemplo, hacer un repaso sobre estas observaciones que vos haces de lo que no puede encasillar la teoría y que está ahí en la superficie de las prácticas. Y en ese sentido, para trabajos posteriores, creo que la atención, yo entiendo que no fue el foco puesto en la textualidad, la discursividad, también lo que te señalaba Laura, en relación a la materialidad, pero creo yo que te va a enriquecer el trabajo, porque al fin y al cabo muchas de las cosas que vos señalás es producción discursiva en las redes, es decir, son los otaku construidos discursivamente en las redes. Y esa construcción, por más que, por ejemplo, como vos recién me respondías, ¿no?, al dictamen, que bueno, no hay una diferencia en las modalidades del festejo de San Valentín, por ejemplo, entre los otakus y los otacos.
Pero por ahí, dentro de los mismos otakus, sí hay diferencias en las maneras en que se representa su vínculo con el personaje que eligieron, ¿no? Para hacer ese juego, y de qué manera lo muestran eso. ¿Sí? Por ejemplo, si vos me decís, por ejemplo, el humor ocupa un lugar importante, ¿no? Es una observación interesante y además es una de las funciones que cumple el humor, ¿no? Dar cuenta que uno pertenece a un colectivo. Vos perteneces al colectivo porque justamente compartís los presupuestos que pone en juego el humor, ¿no? Es más que reírte de afuera, el reírte de afuera es al mismo tiempo una afirmación de que perteneces a ese colectivo. Ahora, esas maneras de reírse también es posiciona de diferente forma a los sujetos que pueden dar cuenta de tensiones que existen dentro de la misma comunidad, por ejemplo, ¿no? Y también es una posición política poder ver el vínculo que existe con la industria. Porque ahí también hay esto que vos decís, ¿no? El trabajo que generan los otakus en su producción discursiva a disposición de los mecanismos que tiene Facebook para después ofertarle, ¿no? Nuevos productos, etcétera, 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 ¿sí? También tiene un vínculo con, bueno, de qué se apropian, ¿no? ¿Qué es lo que despierta esa apropiación? Y eso lo encontrás en la materialidad de esos productos de lo que sería la industria, ¿no? La industria. Y entonces, no me parece, ese vínculo me parece que sería bueno que lo tengas en cuenta en futuras investigaciones, pues también es una posición política de ver el vínculo que existe con esa producción, ¿no? Y por otro, leyendo la tesis, que eso no lo puse en dictamen, pero me parece que podría ser un tema o lecturas a futuro que te podrían enriquecer el trabajo, que tiene que ver con la cuestión de la posmodernidad y la contemporaneidad, ¿no? Si bien me parece que hay nociones de la posmodernidad que siguen operando y que son útiles para la descripción de fenómenos contemporáneos, esto que vos estás describiendo ya es de otro tipo de sociedad, es una sociedad con otros sistemas mediáticos, y vos justamente estás investigando, y que es una sociedad donde las apropiaciones que se están dando no tienen únicamente una lógica de las descriptas en la posmodernidad, sino que estamos en unas sociedades, que algunos autores ya hablan de sociedades contemporáneas, pero contemporáneas como un concepto que tiene que ver con la producción discursiva misma, ¿no? De la contemporaneidad vinculado al arte contemporáneo, por ejemplo. Después una pregunta de curiosidad, nada más, en relación a tu exposición de recién, ¿no? Que vos, como Acafán, que siempre me parecen muy interesantes escuchar los Acafán porque tienen esa cercanía con el objeto, que vos, y en la tesis también, señalás muchas continuidades, ¿no? Muchos problemas que tienen que ver con el adolescente, con el pasaje a una madurez relativa a la sexualidad, y cómo entra el discurso feminista en esto, en estas apropiaciones, ¿no? Porque si vos decís, bueno, empezó en el 2007, pero de 2007 al 2023 ha cambiado muchísimo la cuestión de género, ¿no? Y que ocupa un lugar central en esta problemática de apropiación waifus. Entonces, una curiosidad, ¿no? Si viste algo en tu experiencia, ¿no? Como fan, y en lo que está sucediendo hoy en día, porque si no quedan, me da la sensación que señalaste muy bien cuestiones conservadoras que siguen operando, ¿no? El lugar de la mujer, el lugar del hombre, y que siguen operando, ¿no? Que eso es muy interesante, que sigan operando, y me parece un hallazgo de la tesis, ¿no? Marcar esas continuidades. Pero te preguntaba si en ese colectivo no hay discontinuidades, sino no hay novedad en la reflexión y en la identificación de géneros. Nada más, pero gracias y muy, muy buen trabajo. Muchas gracias, Damián. Le damos la palabra a la profesora Laura Vázquez Putnik. Adelante, Laura. Bueno, por ser también la última voy a ser breve, pero además porque
los colegas me adelantaron muchas de las, no observaciones, sino comentarios de evolución y bueno, me ayudaron a pensar a sí mismo, repensar tu trabajo. Bueno, me sumo a las felicitaciones bueno, las felicitaciones en ambos casos, en el rol de tesista y dirección. Es una tesis lograda. Siento a veces que en esta instancia de las defensas a veces repetimos un poco los dictámenes, así debe ser, no les obliga, pero también la instancia de la defensa oral nos permite como volver a, bueno, escuchar la tesis, ¿no? No ya leerla. Resaltando de la tesis escrita, resalto la habilidad de tu escritura, yo lo resalté, una escritura apasionada en el mejor de los sentidos, bien escrita, bien estructurada, coherente y cohesionada internamente, una organización interna prolija, capitularmente, digo, una buena presentación y esa prolijidad y eficacia se advirtió también ahora en tu oralidad, Gerardo, es decir, la presentación oral fue en este sentido muy, muy destacable, por lo menos yo la valoro, la organización, no solo en el tiempo, que se valora, sino en la exposición con láminas, cómo fuiste estructurando tu defensa oral. Mi evaluación es muy positiva. Al mismo tiempo, bueno, respondiste parte de los, bueno, en mi caso fui anotando de las observaciones o comentarios que te había hecho en el dictamen, lo respondiste con solvencia. Y en ese sentido, bueno, se destaca tu mirada autocrítica también, creo, de tu trabajo. Y eso también es muy bueno. Basta de investigador. Voy a hacer, vos hiciste referencias personales, yo hago simplemente una, en esa instancia, en esa casa, defendiendo la tesis también, hace muchos años, era sobre historieta y también formaba parte de esto, ya la historieta no ocuparía este lugar de los campos como áreas de vacancia, y esta necesidad de cazar en cotos ajenos que veo que tu tesis tuvo y que yo tuve en su momento cuando trabajaba historietas, ¿no? Entonces me pasaba esto que Federico advertía respecto de la especificidad, ¿no? Y a veces yo decía, bueno, ¿dónde? ¿Cómo? ¿De qué me disfrazo, no? No de otaku, claramente. ¿De qué me disfrazo para lograr organizar un marco teórico en una tesis que se desarmaba conceptualmente permanentemente? Entonces también, bueno, la inscripción aparecía ahí como la herramienta fuerte, también la pertenencia al campo, pero luego, bueno, aparece la interdisciplina como un rasgo, casi diría, fundante en la constitución de un campo, de un tema, de un área de trabajo. Si no, no podés comenzar a escribir, dialogás con, ¿no? Entonces, tu tesis, yo lo advierto valorativamente, aunque los conceptos necesiten de ciertos ajustes, de cierta cuestión que entiendo que tu trayectoria académica que va a continuar lo va a ir logrando, ¿no? Pero en esta instancia de maestría, el haber puesto tantos conceptos, nociones, el cruce disciplinar, lo valoro positivamente, lo leo como un rasgo positivo y no al revés. No haberte quedado quizá con una tesis quizá menos valiente, es la palabra, o más... de no haber tomado de campos lindantes para no correr riesgo. Ese riesgo, que insisto, necesitaría de cierta relectura, quizá en una instancia de publicación o en una tesis doctoral, es un riesgo ponderado positivamente por mí. Luego la cuestión, como preguntas para hacerte, que también, bueno, ahí comparto mucho con Damián, esta idea, bueno, de lo posmoderno y lo contemporáneo, que también se nos juega a todos, creo, Federico, Damián, a nuestros objetos, ¿no? De trabajo. Así que ahí estaríamos conversando entre todos.
Me preguntaba también, bueno, estoy en este momento situada habitando Barrancas de Belgrano, entonces tengo una zona en donde los otakus están aquí, ¿no? Y me preguntaba por el dispositivo y por el soporte, me preguntaba si este modo de habitar que vos describís de la cultura otaku, cuánto cambia, si cambia la conducta, si cambia el soporte, o si cambia, si hay algo del comportamiento de estos sujetos que describís que en un espacio o en otro, en el virtual, en el real, para decirlo rápidamente, cambia, difiere. Y además, respecto de, creo que lo dijeron uno de los chicos recién, respecto de la dimensión efímera de esa conducta, ¿no? Si tu trabajo va a resistir el paso del tiempo, es decir, esto, si yo analizo historietas, la historieta pasa, resiste el paso del tiempo. Ahora, si analizo las, no sé, la conducta o los modos de organización de, no sé, los eventos, y los eventos tienen un rasgo efímero. Entonces, ahí preguntarte quizá por la historicidad, la posibilidad de construir una perspectiva historiográfica o no, si estás analizando algo que está anclado en aquí y ahora y que por tanto no resiste esto, no resistiría nuevas lecturas o necesitas revisar las lecturas a la luz de las nuevas tecnologías, por ejemplo. Y bueno, esta cuestión de lo efímero me parecía como necesario resaltarlo porque no sé si dentro de si otra tesis va a dar los mismos resultados o se estarían ya trabajando sobre otros comportamientos, sobre otros rasgos estilísticos también. Bueno, esta cuestión y me sumo con ahínco a la cuestión no tanto del feminismo, más precisamente sí, feminismo o perspectiva de género o cuestión crítica, ¿no? De los sujetos respecto de este problema. Me parece que ahí por ahí tenés una punta de análisis para otra investigación. Pero te felicito nuevamente. Muchas gracias, Laura. Gerardo, ahora es tu turno de dar respuesta a las observaciones que te han hecho. Recordá que para este tramo de la defensa tenés hasta 20 minutos. Obviamente puedes utilizar muchos menos. Adelante. Bueno, antes que nada, nuevamente muchas gracias, porque la verdad los comentarios que me están haciendo son muy, muy interesantes y muy provechosos justamente para poder continuar este trabajo. ¿Me escuchan bien ahí? Perfecto. Sí, no, pues yo no escuchaba nada. Ah, tienen que estar todos muteados. Bueno, disculpen. Vamos a empezar primero por más o menos un poco los aportes de Federico, que en cuanto a la reflexividad metodológica, podemos hablar de, por un lado, cómo se podría reconocer el lenguaje, cómo aparezco yo también, porque a la hora de construir al momento de construir el objeto de investigación, es también cómo estar analizando un fenómeno contemporáneo dentro de un marco, dentro de, por un lado, el cruce entre el acceso mediático, tanto el acceso mediático tanto de los otaku en sí como de mi rol como investigador, como también como en todo este proceso temporal, que ya lleva varios años, digo, desde que estoy trabajando este tema, específicamente, académicamente, ya van 10 años. ¿Cómo ha cambiado también el acceso al campo, los sentidos que circulan y qué hacer con el dilema ético de los espacios, por ejemplo? Porque
trabajar intimidades, que es un poco lo que hice trabajar, dentro de una red social tiene cierto, digamos, si bien hay una dificultad en cuanto uno está publicando algo que está en un grupo cerrado, al mismo tiempo dentro de la normativa de ese tipo de espacios, se está dando, digamos, el pie para poder publicar. Incluso esos aspectos que deberían ser privados, ya el usuario no podría presentar una gran queja respecto de cómo un tercero está republicando en un espacio público. Pero bueno, ese es un debate más ético respecto a cómo abordar el campo, que tiene una dificultad mucho más grande en espacios mucho más íntimos como WhatsApp o como Telegram. Porque de hecho, dentro del trabajo etnográfico, yo también he ido a eventos, he realizado algunas entrevistas con expositores de stands, vendedores de almohadas, o también he participado en grupos de WhatsApp, en algunos casos haciendo explícita mi función de investigador, y en otros casos, ya por una cuestión de cercanía con los sujetos observados, no fue necesario hacer esa aclaración. Con lo cual, fueron, digamos, trabajos, o mejor dicho, instancias de investigación que fueron quedando desplazadas del cuerpo original de la tesis, porque se sentía la dificultad de poder contar con lo que podría ser una fundamentación teórica mucho más fuerte para ese tipo de espacios, que es un poco lo que estoy queriendo trabajar con nuevos autores, o, por ejemplo, retomando la cuestión de los memes. Ahora François Jost editó un libro, creo que no sé si el prólogo o la solapa lo hizo José Luis Fernández, como para ir también un poco hablando de lo que planteaba Laura al respecto de ver cómo este propio trabajo no es que se mantenga con el tiempo, sino que los hallazgos estén en concordancia con un continuo en cuanto a cómo actualizar, por un lado, los marcos teóricos, pero también poder dar cuenta de cómo se mantienen esas prácticas y cómo surgen nuevas prácticas. Como pasa, por ejemplo, en cuanto al efímero y esta cuestión del efímero duradero, porque gran parte del marco teórico está basado en esta cuestión de, volviendo a Bauman, esta cuestión de la liquidez, pero sin embargo, es una primera instancia para también problematizar a grandes rasgos la cuestión de la posmodernidad en tanto relación entre los sujetos, entre los relatos, porque en realidad podríamos decir que no podemos abarcar la posmodernidad en tanto gran fenómeno, sí a través de estos relatos fragmentados, que es entender que en estos espacios lo efímero es simplemente la condición de partida, cuando la condición de llegada de esos espacios puntualmente es lo que se busca que dure, lo que se busca que permanezca. Por más que no podemos estar hablando, a ver, retomando un poco a Latour, o parafraseándolo, podríamos decir que nunca fuimos modernos, pero en realidad no estamos muriendo por ser modernos en cierto punto. En tener esa duración, en tener esa permanencia, más allá del contexto que nos lleva a pensar que estamos en una deriva, en una experiencia oceánica. Lo que también, justamente, es esa tensión que se da también en mi escritura en cuanto a cómo recuperar diferentes marcos teóricos, porque lo vamos viendo, esto es una progresión, gracias a la formación de Libertad, en cuanto a los fan studies, porque a mí, a título personal, a mí el trabajo de Libertad fue un trabajo que daban en la bibliografía de la cátedra sobre el análisis de foros de Betty la Fea, que concluía en cierto punto de, sí, mirá, acá están, el fanfiction es una posibilidad para poder dar nuevos sentidos, y terminaban replicando o quitándole toda la valentía o todo el valor de empoderamiento
de Betty la Fea para convertirla en una señora de Hacienda del siglo XVIII. Que decís, pará, me abrís internet para pensar cómo podemos crear nuevos sentidos, o como gustan decir a los popes de la tecnología, decir, no, la humanidad va a avanzar por acá, y se termina reproduciendo este tipo de sentidos. Digo, es muy... A mí ya de manera personal me decís, pero entonces es casi, en un contexto político, es casi pegarse un tiro en el pie. Perdón que lo diga de esa forma, pero digo, me emociona. Entonces, esa tensión también se traslada a mi escritura porque es recuperar por un lado de los fan studies y por el otro lado también de empezar a recuperar los estudios en manga anime, el otaquismo, tanto como lo propone Federico, y cómo ese herramental teórico puede empezar justamente a construirse dentro de un nuevo campo, porque si no tenemos haciendo esta operación de relativizar lo específico de la práctica en sí, que sirve en un primer momento, tal como también mencionó Laura, en el que el campo está en disputa. O sea, lo que tiene que haber sufrido Laura con problematizar, conceptualizar la historieta dentro de ese contexto, no me quiero imaginar. Quizás en el caso de Damián con el humor, no sé si hubo algún impedimento mucho más fuerte, aunque ya trabajando con Landi o Olmedo, pero bueno, ya habían ciertos precedentes. En el caso del otaquismo, que sería como también es un término que está en disputa, porque es como volver a trabajar, de cómo se trabaja en Japón. De hecho, como esta dicotomía Atsuka-Azuma, como también está Mizuko Ito, que ella directamente denomina subcultura al otaquismo. Un término que metodológicamente acá ya no se utiliza en ese punto. Y después, cómo esa resignificación, esa cita a través de Jenkins, a través de Matt Hills, y las propias disputas respecto a qué sucede entre el mundo anglosajón y el mundo japonés, que a nosotros como latinoamericanos, como argentinos, no nos interpelan demasiado y tenemos que volver a repreguntarnos, bueno, tenemos todo este material teórico, ¿cómo podemos trabajar? ¿Cómo podemos dar cuenta de nuestra experiencia en esta cultura? Entonces, si tenemos por un lado esta cuestión del posmodernismo, llamémosle, como también por otro lado la matriz latinoamericana, de hecho, esta cuestión de cómo se permea una secularización, si se quiere, de los relatos culturales, que por ejemplo ahí estaba el ejemplo del Gauchito Gil Z, que es un muñeco paródico, pero que estás cruzando la religión popular con el manga, y más en una figura que excede los límites del otaquismo como lo es Goku, porque al día de hoy Dragon Ball ya es considerado ya no solo un símbolo, un significante del otaku, sino también un significante de la infancia, del dibujo animado. Ya trascendió ese orden del nicho, como no pasa con otros consumos, con otras franquicias. Pero bueno, acá volviendo un poquito a la cuestión, a la reflexividad, justamente es en esta tensión que, bueno, se vio reflejada a través de la escritura, porque también, para poder dar cuenta de un fenómeno específico, intenté poder cubrir diferentes aspectos teóricos, que de hecho por eso también yo me apoyé mucho en la teoría del signo porno de Daniel Mundo y por ejemplo, en una parte del capítulo 2 también retomo la cuestión de las pornotopías, que trabaja Paul Preciado para hablar del espacio otaku, en tanto el dormitorio y la pantalla, que es un poco volver a esta cuestión de esta tensión que yo decía en la presentación respecto de, bueno, tenemos la experiencia customizada, el uno a uno con la waifu, por decirlo de una manera, pero también la expresión de esa experiencia customizada dentro de una comunidad en la cual gran parte de los otakus comparten esa experiencia. Que eso también vuelve a estar dando esa tensión entre lo colectivo y lo totalmente individual, que es un poco de las cosas que también ahí es cuando retomaba Berardi en cuanto a su preocupación por la pérdida de lo colectivo, por la pérdida de lo solidario, que son cosas que también, digamos, que me interesa mucho trabajar, pero que en ese momento quedaron por fuera
del trabajo en sí. Y en base a la especificidad del waifuismo, también podemos decir que no solo está la materialidad textual, el producto, sino también la reapropiación cultural, la significación orientalista, sobre todo orientalista, porque se trata de una percepción de un Japón idealizado. Esta cuestión, por ejemplo, de la timidez, de que bajo los estándares culturales las relaciones físicas entre parejas sean mucho menos físicas las relaciones afectivas entre japoneses, y tomar esos ejemplos como un modelo actitudinal dentro de una cultura latinoamericana, de una cultura argentina, donde el contacto físico es base para una relación afectiva, ya ni siquiera para una amistad. Nos saludamos con un beso. Eso en el mundo anglosajón en el mundo asiático es imposible que dos hombres se saluden con un beso en la mejilla. Ya ni siquiera estamos hablando de mujeres, digo. Y también, bueno, cómo persiste esa cuestión, esa reapropiación de esos significantes japoneses que en la fan de Ricky Martin no lo vas a tener, porque el producto ahí es Ricky Martin. Y de hecho, la implicación latina boricua va a estar mucho más fuerte, o por ejemplo ahora con la fan de Luis Miguel, o con otros productos, como por ejemplo, puede pasar con las series, puede pasar con los actores de Hollywood, o inclusive con las fans de cantantes de cumbias, o con el fenómeno de Leo Mattioli, que implica otro tipo de relación significante que no importa esos rasgos de la cultura afectiva japonesa, como sí lo hace el waifuismo. Y a ver, vamos con respecto, bueno, también un poco respondiendo a lo que me preguntaban Damián y Laura, si hay discontinuidades, si he observado en lo que es a mi experiencia personal, sí, hay espacios de disidencias exogenéricas. De hecho, son espacios que han mutado en el tiempo. Uno de los grupos analizados, hace 10 años atrás, cambió de nombre para tener más o menos para 2017. Digo, también el contexto de las marchas por el Ni Una Menos cambiaron mucho la forma en cómo determinados grupos empezaron a organizarse de manera política, cuando el imaginario político del otaku referente a este tipo de cuestiones de género era más de una posición irónica o que no tomaba en cuenta esas luchas. Sin embargo, en espacios más LGBT, lo que vamos a encontrar es que muchas veces hay animes que referencian como Sailor Moon, como Pokémon, que generan un impacto en una transformación en la subjetividad de esos fans, que se manifiesta también en algunos eventos. Pero bueno, ahí volvemos también a la gran tensión entre el online y el offline. Si se quiere, más una cuestión goffmaniana en cuanto a cómo, si se rompe la concordancia del espacio, ya sea de una manera estrictamente discursiva, como puede ser en un espacio online, o directamente con algo totalmente físico y fuera de lugar, como un puñetazo, como un insulto. Digamos, violencia explícita en sí, que no suceden por suerte, pero sí, hay movimientos, hay grupos que se organizan y hay más perspectivas. Inclusive, dentro de la tesis, releyendo, una de las imágenes que utilizo dentro del corpus dice algo así como: hoy para coger tenés que ser otaku, tenés que hablar de anime. Cuando esta cuestión de la virginidad, que en realidad en un principio, en la cocina de la tesis, si bien era subyacente por esta cuestión de, los tratan de virgos, nos tratan de ineptos sociales, cobró más fuerza una vez terminada. Porque al releer, al reconstruir el corpus, se empezó a ver como una gran variable. Y eso es una gran variable que, de hecho, en base a un trabajo anterior que publiqué en las jornadas de sociología, creo que en 2017, era un análisis. El corpus eran los correos de lectores del manga Is, que es un manga, que es una comedia romántica. No sé si la conocen.
en la cual, dentro de los correos, en lugar de comentar, no, sí me gusta tal personaje, o qué historia interesante, era una sección de correo de encuentros. De, bueno, nos podemos juntar en tal lado, o cómo le digo a tal persona que me gusta, que también sucedía en otros correos de la misma editorial, con mangas como Fushigi Yui o la revista Láser, donde también habían fans que escribían y decían, me pasó esta problemática, me gusta a alguien y me le quiero declarar. Y hoy esa persona está casada con esa pareja. Digo, cómo la experiencia mediática y cómo las industrias culturales, dentro de esas reapropiaciones, dentro de esas tácticas, terminan teniendo un cambio. Pero sin embargo hay problemáticas que siguen estando. Pero si se quiere, se podría decir que son los grandes problemas de la humanidad, el dolor, el amor, esta cuestión de la pertenencia. Por eso hay un cambio en cuanto a los dispositivos, hay un cambio en cuanto a alguna práctica en particular, o algún nombre, alguna denominación, por esta cuestión del waifu, pero en grandes rasgos las problemáticas que afectan más a los sexoafectivos siguen siendo las mismas. Pero para que este trabajo, esta investigación, pueda soportar el paso del tiempo, también hay que ir actualizando entonces el aporte teórico y la relación con el fandom. Por eso también esta cuestión a mí en realidad me interesaba mucho más meterme en la cuestión íntima de los grupos de WhatsApp y los grupos de Telegram, porque ahí es donde se dan muchos más intercambios puntuales, sin enmascarar tanto desde el humor, como pasa esta cuestión de, todos sabemos de qué estamos hablando, pero nadie lo dice, y sin embargo está ahí. Que eso es lo curioso, que en la propia portada de un grupo público latinoamericano de manga anime, te pongan un reglamento que diga no publicar pornografía, y lo primero que hacen es publicar un meme que contiene los accesos a ese contenido. Que de hecho es de pedir al Zelda es muy de la cultura gamer, muy de la cultura otaku, porque es una referencia al juego de Link, pedir el Link. Pero otras formas que se dan en otros grupos que no tienen nada que ver con el otaku, incluso de grupos de comunidades de gente que se dedica a burlarse de celebridades, cuando ven una foto sugerente, empiezan a preguntar, bueno, ¿dónde está el link que lo necesito para un trabajo de la facultad? O me parece una falta de respeto, me parece una falta de link que no haya respeto. O sea, volvemos a la fórmula del humor. Y se repone un poco el vínculo industria-fan, porque en definitiva estamos hablando de relaciones que se dan mediatizadas a través de productos que fueron pensados para vender. Más allá del arte, más allá del... Inclusive pasa mucho en las comunidades de fanfiction, que es algo que lo tengo ahí, digamos, también para trabajar, donde circula mucho esta cuestión de la edad, por un lado de que ya hay generaciones que dicen, mi mamá escribía fanfiction, esta cuestión de que es casi femenino, o de la prevalencia de que si estás en un espacio de fanfiction, lo que te va a interpelar es únicamente las relaciones homosexuales entre personajes masculinos. O que va a haber también una disputa entre el boys love, o que, por ejemplo, hay autoras como Jacqueline Herrera Carrasco o Alexandra Arana Blas, que plantean esta cuestión, lo mismo Jessica Cesarego, que las retoma en la tesis, que plantean esta dicotomía de, bueno, sí, estamos hablando de algo que rompe con lo contrahegemónico, pero que rompe con lo binario, pero que pone en juego la cuestión de género, pero ¿hasta qué punto? O se está repitiendo una estructura binaria a través de un mismo relato, que pareciera novedoso. Digo, es un fenómeno, ya no solo el waifuismo, el otakuismo en general, tiene muchas aristas para trabajar. Lo que también, obviamente, dificulta poder encapsular más sumado a los tiempos académicos, porque la academia es la academia y esto sí, estamos en una instancia formal, que llevan a presentar determinados trabajos y hay que recortar el objeto, hay que delimitar, hay que plantear la relación que uno tiene, que también la cuestión de la Cafane fue muy, muy, muy problemática,
por eso también que yo advertía cuando les conté de la tesina, con el tema de la mirada cansada. Porque era como ir a un evento y todos los eventos son iguales. Y no, todos los eventos no son iguales. Siempre hay una particularidad. Siempre, no solo en el contexto temporal, sino también hace 10 años atrás no había tantos eventos donde vendieran almohadas. Hoy, la almohada más vendida es la almohada que era la almohada Manaos. Que ahí también tenemos otra cuestión a trabajar, que es qué sucede con lo político, qué sucede con la precariedad, qué sucede con el peronismo. En tanto imagen de lo popular, siendo que se supone que hay un discurso que identifica a los otaku argentinos como sujetos con una orientación política más liberal-libertaria. Que de hecho fue un aspecto que trabajé en un artículo que cuenta cómo el Partido Libertario lo que hizo fue empezar a sembrar votos en eventos de anime a través de la figura de Liane Moine y Javier Milei. Digo, en cómo meter una dimensión política en un espacio que se presentaba como apolítico y donde, por ejemplo, el Partido Justicialista o las formas discursivas del peronismo no calaron en esos espacios porque no trabajaron la interpelación en esos espacios. Que no quiere decir que el peronismo no circule entre los otaku, sino que circula de otra forma. Se puede decir que circula desde los otaku, como las producciones de Mati Masagati, que es algo que trabaja Victoria Valeria Porier, hacia digamos, la sociedad, hacia el partido. En cambio, acá lo que estamos teniendo con lo que es la Alianza Avanza Libertad es cómo el partido trabaja discursivamente hacia la interpelación de los otakus. Que ese es otro fenómeno que también me interesa puntualmente, y sé que ya nos fuimos para cualquier lado, pero volvemos a lo mismo, volvemos a la problemática de los límites de la teoría. Entonces, ahí es cómo aparecer y cómo romper con esa tensión. Que bueno, eso es un gran desafío que tengo por delante. Y a ver si me quedó alguna cosita más de Laura, que me preguntaba, sí, también, si aparecían perspectivas de género, las perspectivas aparecen. En cuanto a soporte, sí, también cambia, pero estamos dentro de esas tensiones, entre lo efímero, entre lo concreto, entre cómo abordar diferentes herramientas teóricas para un mismo fenómeno. Porque también es eso, es un poco lo que contestaban los predictámenes. A ver, me encantaría poder trabajar, poder cumplir con las observaciones, incluso si exceden o no los objetivos de investigación, como ha sucedido en el caso, pero son aportes muy interesantes, o también para contextualizar, por ejemplo, cómo era el consumo explícito de manga anime durante la época de Camelot, en la ciudad de Buenos Aires, donde era la comiquería, y cómo de repente se transformó en un conglomerado de franquicias de la revistería que cambió también mucho el modelo de consumo y de acceso, y por lo tanto también de socialización por fuera de las redes sociales. Y también podríamos hablar de cómo el modelo de gestión de lo sexual o de, por ejemplo, lo que sucede con determinados cosplayers que venden contenido a través de plataformas como Patreon, OnlyFans, que eso también genera una discursividad sobre lo sexual o sobre el acceso al placer, que entra en tensión con lo que podría ser una perspectiva más de género en cuanto a un empoderamiento de la subjetividad y gestión del cuerpo, como también una cosificación. Volvemos a estar siempre en esa tensión. Y iba a decir algo más sobre eso, que sí, que no emergió más, digamos, dentro de los relatos de los fans, pero si hubiese surgido, se hubiese trabajado mucho más profundidad. Bueno, disculpen que me excedí, pero gracias. Gracias, Gerardo, a vos. Y ahora sí le damos la palabra a la doctora Libertad Borda, la directora de la tesis. Adelante, Libertad. Bueno, muchas gracias. No, son 2 minutos nada más para no robar más tiempo. Bueno, repito el agradecimiento a los jurados por todas las observaciones que fueron tan interesantes. Y los comentarios míos son solo casi diría sentimentales. Por un lado, bueno, que me hace feliz una vez más
estar en la defensa de una tesis, bueno, que en este caso me tocó dirigir, en otros casos me toca ser jurado, pero digo, una tesis sobre fanatismo o algún recorte dentro del campo del fanatismo, porque es un campo que, bueno, como bien planteaba Laura, todavía lo estamos remando en dulce de leche, es no solamente acá en Argentina, sino en el resto de América Latina, o sea, todavía en América Latina es un campo que estamos intentando construir. Ya que Laura hizo historia, yo también hago historia, y digo, bueno, en el 96 presenté mi tesis de grado y era la primera sobre este tema, por lo menos acá en la carrera de comunicación, o sea, no diría en todo el país porque no lo sé, pero en ese momento era lo único que había. Y hoy en día ya tenemos muchas tesinas, no digo que vamos a tener muchas más porque la tesis, hagamos un minuto de silencio para las tesinas de comunicación, pero tal vez tengamos muchos TIFs, no sé, y algunas tesinas de alguno que se querrá todavía hacerla, pero sí tenemos varias tesis de posgrado, tanto de maestría como de doctorado, menos, pero algunas ya hay, ¿no? O sea que ya no es lo exótico que era en el 96. Por otro lado, acá puedo meter un poquito el tema de lo efímero, que hablaba y sobre todo decía Damián, me parece, si estas prácticas, ¿no? Que eran efímeras, y también Laura después decía si esto se podía sostener. O sea, yo la verdad es que creo que en muchos casos, en estas tesis que se ocupan de prácticas subalternas, digamos que no tienen otro registro que prácticamente que el que hacemos nosotros, o sea, sí tienen un registro mediático, pero muy superficial y muy estereotipado. Entonces, bueno, al menos va a tener un valor de registro de algo que tal vez desapareció para siempre. Pero bueno, sabemos que hubo en algún momento algo llamado waifuismo que se realizaba de esta manera en la Argentina en tal año. No sé, al menos sabemos eso. En mi caso, por ejemplo, yo trabajé con foros de telenovela y hoy ya no existe ni un foro. Pero bueno, está bien, esas prácticas se fueron trasladando a otras plataformas, a otros espacios. Son distintas, son otra cosa. Pero bueno, sirven al menos como antecedente y me parece que eso no nos tiene que desesperar, digamos, bueno, qué sé yo, es así. Algunas cosas mueren y otras no. Entonces, y en segundo lugar, también en este caso el sentimiento es de satisfacción de haber acompañado a Gerardo, que hace tanto que lo conozco, en este desafío que era meterse con un tema dentro del otaquismo que ya había trabajado también Federico, un tema que era bastante complicado, que era esto de las relaciones sexoafectivas y, bueno, era él y yo, bueno, él se lo propuso el desafío, digamos, no es que se lo buscó voluntariamente, pero implicaba un gran riesgo que un poco tenía que ver con lo que marcaba algo por ahí Federico, que es el riesgo de abonar el estereotipo, ¿no? Por ese estereotipo del fan o la fan como el loquito, el irracional, el que tiene esas prácticas raras y en algunos casos infantiles, ¿no? En el caso de los otakus sobre todo, ¿no? La acusación de infantil está muy presente siempre, pero en este caso me parece también estaba eso, el decir, uy, esta gente, qué cosas que hace. Entonces, me parece que el desafío era ese, era no caer en el refuerzo del estereotipo, y me parece que entiendo que Gerardo lo pudo superar esto, lo pudo sortear, atravesar, ¿no? Exitosamente, por lo menos en mi opinión. Así que, bueno, le agradezco de que me haya permitido acompañarlo en esto. Bueno, nada más que eso. Muchas gracias a vos, Libertad. Bueno, los felicitamos a ambos y los invitamos ahora a retirarse de la sesión para permitir que el jurado delibere. Estén atentos a sus celulares porque les voy a decir que retomen la comunicación ni bien tengamos el dictamen. Bien. Yo, mientras tanto, voy a cortar la grabación de la sesión. Voy a tener la grabación.